buenos días a todos ustedes, señora directora. Buenos días, saludos y gracias por la oportunidad que nos dan de presentar este módulo que dentro de lo que es la sección general, pues tratamos de compartir los temas que nos parecen importantes, uno relacionado con cómo en un momento decidimos y apoyamos a los demás servicios para ingresar a los pacientes con cáncer a nuestra unidad, y el otro relacionado con la terapia nutricional, sobre todo en el contexto del paciente postoperado de múltiple. Por mi parte, vamos a empezar. ¿Me quieren dar la primera, por favor? Bueno, yo soy el responsable de la unidad de cuidados intensivos de la terapia oncológica. Siguiente, por favor. Bien, una semblanza rápida, recordando que la terapia intensiva es una especialidad relativamente joven, aunque, como ven ustedes, para nuestro país se inicia en 1954 en el Instituto Nacional de Cardiología por parte del doctor Clemente Robles. Él, más adelante, en ese hospital, en 1962, empieza a organizar a los residentes de medicina interna para formar una unidad de cuidados de paciente grave. En relación con la patología oncológica, en 1978 se le asignó al doctor Sergio de la Cadena formar la unidad de terapia intensiva en oncología. En ese tiempo, desde luego, estamos hablando de una situación bastante precaria. La unidad tenía muy pocos elementos de trabajo y sobre todo la idea de que el paciente oncológico no era un paciente recuperable y que por lo tanto no valía la pena invertir en sus cuidados y en su tratamiento. Más adelante, los adelantos en cuanto a los tratamientos, tanto de radiología como de quimioterapia y demás, pues han hecho que atendamos a estos pacientes con estas complicaciones, y además se ha abierto a otras especialidades no necesariamente oncológicas. Bueno, les decía yo que antiguamente no tanto, tal vez antes de los años 2000, se decía que pues en realidad había una discusión inclusive ética de si se debía de atender a los pacientes oncológicos en las unidades especializadas. Se decía entonces que presumiblemente con el paso del tiempo el oncólogo debería de participar no solamente en el diagnóstico, sino también en el tratamiento, en conjunto con los médicos de terapia intensiva, para decidir tanto tratamientos como también ingresos y desde luego egresos de estos pacientes. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en relación con el cáncer en nuestro país? Tenemos que para el 2020 hay alrededor de 10 millones de defunciones y que muchos de estos pudieran haberse curado si se detectan a tiempo y si desde luego se hace de forma organizada y de forma eficiente. Vemos que para nuestro país, según el INEGI, hay una tasa de defunción de 62 a 68 por cada 100,000 habitantes, y desde luego la Ciudad de México encabeza el mayor número de estos pacientes, alrededor de 95, y Veracruz 78, Colima 77 y Morelos 76. Bueno, ¿qué es lo que sucede en las unidades de cuidados intensivos? Se comenta que alrededor del 15% de estos pacientes son admitidos en la terapia intensiva. Si lo pensamos, 15% es alrededor de 1 de cada 5. En realidad es bastante la cantidad de apoyo que necesitan los pacientes oncológicos. De estos, el 5% de estos pacientes en realidad ameritan un ingreso por gravedad extrema, y la mayor proporción de estos pacientes, cuando se atienden en forma adecuada, llegan a sobrevivir a la alta de la terapia intensiva, inclusive posterior a los 6 meses. Desde luego, parte importante de esto es el ingreso oportuno y en tiempo y forma para evitar que el desenlace sea fatal.
Se hizo un estudio, en las terapias intensivas europeas en mayo de 2009 y se analizaron 198 terapias intensivas, un total de 3.147 pacientes, y de estos, del total de pacientes, 15% tenían cáncer. Estos 473 pacientes que representaban el 15%, 404 eran de tumores sólidos y 69 estaban representados por neoplasias hematológicas. Bueno, ¿qué pasaba entonces con estos pacientes? Se veía que había una relación inversa entre la sobrevida de los pacientes y el costo-beneficio de la inversión en ellos. Entonces venía la pregunta, si en un momento dado valía la pena trabajar en ellos. Y entonces se analizaron los criterios de admisión. Se decía que el criterio de admisión del paciente oncológico no debe estar basado en si tiene o no tiene cáncer, sino en realidad debe de haber una cuidadosa consideración del pronóstico a largo plazo. Entonces se dice que los pacientes críticos en etapa avanzada se deben de reevaluar y analizar periódicamente, pero no solamente es la participación del intensivista quien debe de decidir el ingreso o no del paciente, sino tiene que haber una participación también del oncólogo, de la familia y desde luego del paciente. ¿Cuáles son las causas de ingreso a terapia intensiva? Bueno, desde luego la vigilancia postquirúrgica, que en nuestro caso es el mayor número de pacientes que recibimos. La terapia intensiva de oncología de este hospital recibe alrededor de 180 pacientes al año. El mayor porcentaje de pacientes son postquirúrgicos, pero hay otras causas de ingreso, entre ellas la insuficiencia respiratoria de causa infecciosa o no infecciosa, la inestabilidad hemodinámica por sepsis, por tromboembolia pulmonar o inclusive por insuficiencia cardíaca, las hemorragias de todo tipo, tanto por coagulopatía como por trombocitopenia, el deterioro neurológico establecido por alteraciones metabólicas o efectos de masa, y desde luego las alteraciones metabólicas e hidroelectrolíticas. ¿Cuáles son los pacientes que se van a beneficiar de ingresarlos a la UCI? Desde luego aquellos que por experiencia profesional consideremos que pueden ser rescatables. Desde luego no hay que olvidar los principios de la ética. Es muy difícil este concepto y sobre todo la decisión de ingresar o no al paciente a la UCI por cuestiones de índole sobre todo humanitario. La gravedad y sobre todo las comorbilidades. Las comorbilidades son muy importantes. Desde luego una situación es el cáncer, su estadio, y en un momento dado su pronóstico como paciente oncológico, y otra situación es las comorbilidades, es decir, si este paciente además de ser oncológico es un paciente que está con un problema de descontrol hipertensivo, si es un problema además de tipo metabólico, si es diabético, entonces esto también suma a la gravedad del paciente y a su posibilidad de recuperación. También, desde luego, no olvidar cuál es la causa de la interconsulta y del motivo de la petición del ingreso a la UCI. Si este problema es o no es reversible. Esto es algo que también es interesante porque muchas veces se considera que el paciente no ingresa a la UCI de tipo oncológico porque tiene cáncer, puede ser un estadio 4, pero en realidad si el paciente, por ejemplo, llega por una hemorragia, llega en estado de choque hipovolémico, sabemos que el choque hipovolémico, una vez que es bien tratado con cristaloides, con sangre y demás, pues es un paciente perfectamente recuperado. Bueno, ¿cómo entonces decidimos si el paciente va a ingresar o no va a ingresar a la UCI? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es, desde luego, guiarnos a partir de lo que serían las escalas de pronóstico del paciente. Aquí me voy a referir a dos situaciones. Una situación es la escala pronóstica en relación con el estado que guarda el cáncer del paciente, y otra situación es la escala pronóstica que utilizamos en función de su gravedad. De tal manera que lo que se ha buscado es combinar ambas para lograr un acuerdo sobre la posibilidad o no de recuperación.
Entonces, desde el punto de vista de las escalas nos ayudan a predecir la evolución y el pronóstico del paciente. Estas guías nos ayudan desde el punto de vista de decidir acciones terapéuticas, la prioridad de recursos. Desde luego, los pacientes oncológicos necesitan mucho apoyo de equipo, de procedimientos, de personal. Desde luego, consumen mucho recurso económico. Y desde luego mejorar la comunicación porque nos permiten obtener datos objetivos para discutir las posibilidades de tratamiento y las expectativas en función de lo que va a suceder con el paciente y sus familiares. En la UCI tenemos varios tipos de prioridades. Para el paciente oncológico prácticamente son las mismas prioridades que en el paciente de terapia intensiva habitual. Tenemos una prioridad de tipo 1 en la cual la patología es reversible y desde luego el estado crítico permite la insuficiencia de 2 o 3 insuficiencias orgánicas, donde el apoyo vital sería completo y donde en un momento dado la inversión de los recursos pues es total. Desde luego la prioridad 2 en la cual el paciente tiene menos posibilidad de recuperación, pero en este caso el problema del paciente es avanzado y podría no aceptar la reanimación cardiopulmonar. La prioridad 3, donde el paciente tiene disfunción orgánica y solo requiere monitorización por el riesgo de deterioro. La prioridad 4, donde el paciente crítico tiene menor probabilidad de supervivencia y no quieren ser intubados, no quieren ser reanimados. Esta posibilidad de trabajo en la terapia intermedia permite que estos pacientes puedan o no ser aceptados también en la terapia intensiva. Desde luego es una situación de comentar con el médico tratante, el oncólogo, el cirujano, si en un momento dado se va a beneficiar ese paciente de darle la inversión en una cama de terapia intensiva donde sabemos que los recursos son limitados. Y bueno, pues va a estar en función de la decisión tanto del oncólogo, de los familiares del paciente y desde luego del intensivista. Desde luego, el paciente en cuidados paliativos, que es la prioridad 5, es un paciente en estado terminal y que está moribundo y no recuperado. A veces, esta situación del paciente de cuidados paliativos se confunde y se pretende que se le dé todo el apoyo de cuidado intensivo, cuando en realidad es un paciente que sabemos que, a pesar de todo lo que hagamos, el paciente no se va a recuperar. Esto no quiere decir que debamos abandonarlo, pero la adjudicación de recursos será limitada en función de los pacientes que sí son recuperados. Hay varias escalas. Esta escala, por ejemplo, esta escala de Charlson, es una escala vieja de los años 80 en las cuales a partir de las comorbilidades se hace un puntaje y aquí se veía que de acuerdo con el puntaje, si tenía menos de 3 puntos o más de 3 puntos, daba una posibilidad real de supervivencia del 50 al 74% dependiendo del puntaje. Aquí pueden ver ustedes cómo se hace la calificación de acuerdo con las comorbilidades que se tienen. Otra escala que se utiliza es la escala de Cobb, es una escala de 5 puntos, donde el primer punto es donde el paciente está completamente activo. Esta es más que nada de tipo funcional, en el cual tenemos que investigar cuál era la situación del enfermo previo a su ingreso al hospital, si es un paciente que está completamente integrado a sus actividades físicas y sociales, y en el punto 5 es el paciente que en realidad no hay nada que ofrecer. Entre estos, tal vez los pacientes en el punto, hasta el punto 3 sean pacientes que puedan ser considerados para terapia intensiva. Como ven ustedes, se va restringiendo la actividad en la medida que el paciente va avanzando en su padecimiento, desde que está completamente activo hasta que ya prácticamente está confinado a la cama, y desde luego, como dice aquí, hay un 50% o más de hora de vigilia. En relación con las escalas críticas, las más utilizadas, desde luego, es la escala de Apache 2, en la cual se miden algunas variables en función de la agudización de problemas, que como todos ustedes recordarán,
tienen que ver con la función cardíaca, con la presión arterial, la respiración y demás. No los voy a aburrir describiéndoles la tabla, pero aquí, desde luego, en función del puntaje, da un score y el score va a determinar en qué punto tenemos al paciente y qué grado de gravedad tiene. Otra escala que tenemos y que también se ha utilizado en conjunto con en la parte 2 es la escala de SOFA, la cual abrevia y considera solamente en la afección del sistema nervioso, la afección renal, hepática, la actividad hematológica, la función respiratoria y la función cardiovascular. En función de esto, igual se hace un puntaje y dependiendo de ello se da una mortalidad asociada. Más de 11, un 90%, menos de 11, 27%. Como ven ustedes, la afección de tipo orgánico determina también la posibilidad o no de recuperación. Desde luego, hay situaciones que veíamos que desde luego no son determinantes para ingresar al paciente a la UCI, desde luego el paciente que tiene muerte cerebral, el paciente que tiene cáncer, que no responde a tratamiento o que está en estado terminal, desde luego estados de muerte inminente y las edades extremas, donde desde luego es la discusión con el médico tratante, donde se va a determinar si sí o no hay alguna posibilidad, aunque en realidad, siendo estrictos, son pacientes que no deberían de estar en la UCI. Bueno, entonces, en relación con esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que padecer cáncer no debe ser motivo de rechazo para el ingreso a la UCI. Siempre hay que tener en cuenta la gravedad, la reserva fisiológica, la calidad de vida y las comorbilidades. Segundo, los adelantos de la atención oncológica, es decir, la terapia con radiología, la quimioterapia, la inmunoterapia y otras, han permitido un mejor pronóstico a corto y a largo plazo. Y por lo tanto, la necesidad de cuidado intensivo cada vez va a ser mayor. En Europa, por ejemplo, las terapias intensivas como causa número 1 de ingreso están teniendo el cáncer. Y el porcentaje de mortalidad para España, por ejemplo, para mujeres es la segunda causa de mortalidad y para hombres es la primera causa de mortalidad, en este caso por esta patología. Desde luego, la mortalidad está determinada por la naturaleza y el número de fallas orgánicas, más no por la fase de la malignidad. Y es importante definir la posibilidad de recuperación de la patología, recordando que la definición de cuidado intensivo es aquella especialidad que se dedica a otorgar el beneficio de sus servicios a pacientes que son razonablemente recuperables. Entonces, habrá que definir esa posibilidad de recuperación y en función de ello decidir el ingreso o no del paciente. Y desde luego hay que, pues desde luego consensar las decisiones junto con el oncólogo o el cirujano tratante, junto con el paciente, si es que puede opinar, si está neurológicamente íntegro y con su familia. Y en base a ello tomar las mejores decisiones para su atención. Por mi parte, pues muchas gracias por su atención. Por el tiempo, vamos a continuar con la siguiente presentación. Va a haber un cambio, como ya el doctor Rosales lo había comentado. En lugar de la doctora Ávila, que por una situación de salud no pudo acompañarnos, su presentación va a ser sustituida por la presentación de la licenciada Heréndira Ruiz, que nos va a hablar de cuál es el manejo nutricional del paciente posoperado en el procedimiento de Whipple. Licenciada, por favor. Buenos días. Como ya me presentaron, soy Heréndira Ruiz, estoy adscrita a la unidad de nutrición clínica en la unidad 308. Estoy asignada al soporte nutricional de la torre oncológica, tanto hematología como el piso de oncología y la terapia intensiva. Bueno, quisiera hacer un pequeño cambio. Este es el tema de la estrategia nutricional en el paciente posoperado de procedimiento de Whipple. Pero la estrategia nutricional de un paciente quirúrgico no inicia después de la cirugía. Entonces,
estas estrategias que se van a proponer, que hemos estudiado, pues es desde antes, bueno, desde el diagnóstico del paciente con cáncer. El procedimiento de Whipple es una cirugía mayor abdominal, donde generalmente está indicada para pacientes con cáncer de páncreas y zonas adyacentes. En este caso puede ser cáncer en duodeno, en el ámpula de Vater, colangiocarcinomas, y pues hay una manipulación, por la resección que se hace en este tipo de cirugía, tanto del duodeno, del estómago, del yeyuno y del páncreas, bueno, y de las vías biliares. Entonces, existen varias técnicas, pero la parte que está aquí punteada rosa es la que se retira, y entonces queda, una de las técnicas es donde el estómago, se retiran el píloro y el antro, y hay otras donde sí lo preservan. Entonces, con base al tipo de cirugía que se le hizo al paciente, pues es como nosotros vamos a abordarlo. El 80% de los pacientes que padecen cáncer de páncreas presentan una pérdida de peso al diagnóstico, y el 40% lo han perdido en más de un 10%. Esto quiere decir que no importa el índice de masa corporal que tenga nuestro paciente, si hay una pérdida de peso, eso significa un riesgo nutricional, o a lo mejor ya tienen el diagnóstico de desnutrición. En el cáncer de páncreas, el deterioro nutricional es en una tasa alta desde las etapas tempranas, por eso son los que tienen mayor riesgo, y la cirugía de Whipple pues no es electiva para todos los pacientes, porque nada más de todos los pacientes que tienen cáncer de páncreas se habla que un 20% son los únicos que van a recibir ese tratamiento. El 41% es diagnosticado con caquexia, predominantemente en los pacientes que tienen bajo peso. La caquexia es un término en cancerología que podemos tener 3 etapas: la precaquexia, la caquexia y la caquexia refractaria, dependiendo de la pérdida de masa muscular y masa grasa que tenga nuestro paciente. Y pues se han identificado sarcopenia en todas las categorías de índice de masas corporales, y la sarcopenia es un término, es un síndrome que se refiere a la pérdida de masa muscular. Existe una prevalencia del 12% en pacientes con obesidad y sarcopenia, y pues la mortalidad en estos pacientes con cáncer pues es una de las más altas. La edad media del diagnóstico es de 70 años y más del 80% son mayores de 60 años. Entonces, ¿por qué esta terminología de sarcopenia, de fragilidad, que generalmente se usaban en pacientes de adultos mayores, por el tipo de edad en las que están presentando este cáncer, y donde se conjugan todas estas terminologías, y que evidentemente nuestro paciente, independientemente del índice de masa corporal, va a tener mayores complicaciones? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en caquexia ya dijimos que baja la masa grasa y masa muscular, compartida con la sarcopenia, por una anorexia. Tenemos que la sarcopenia es la disminución de la masa muscular, y eso a su vez hace que pues el músculo es lo que nos hace permitirnos mover, es lo que nos permite la funcionalidad de nuestro cuerpo, y entonces pues al no tener músculo pues perdemos esa capacidad de movimiento. La masa muscular reducida, y que muchas veces está oculta en el paciente con obesidad, pues nos trae mayor estrés postquirúrgico, y el trauma o el catabolismo aumenta muchísimo más en estos pacientes y se asocia con peores resultados. ¿Qué impacto tiene la desnutrición en el paciente oncológico? Pues aumenta la toxicidad a los tratamientos que estos puedan tener, ya sea radioterapia, quimioterapia, prolongan los días de estancia hospitalaria. La desnutrición, no nada más en el paciente oncológico, la desnutrición hospitalaria aumenta la estancia hospitalaria, por lo tanto aumenta costos. Reduce también la independencia o la calidad de vida, aumenta la morbilidad o mortalidad debido a las complicaciones postquirúrgicas que estos pueden tener. Y ya lo comentaba, los aumentos en los costos de salud. ¿Qué otros impactos podemos tener? La pérdida de peso, que muchas veces
lo dejamos pasar. No sé cuántos de ustedes conozcan su peso en este momento y lo conozcan sus familiares y a lo mejor dicen, necesito bajar de peso, y realmente cuando vamos, estamos en una enfermedad y lo vamos perdiendo, no lo relacionamos a que sea un mal pronóstico. Entonces, es algo que debe estar monitoreado, algo que debemos saber y que tenemos que tener en cuenta y comunicarlo a los que nos rodean. Esta pérdida de masa muscular pues hace también que haya una disminución en la función inmune, aumento de tasas de infección y estrés psicosocial. ¿Cuáles son las pautas que vamos a manejar en esta plática sobre el soporte nutricional? Pues está la evaluación del estado nutricional previo a la cirugía. Y con esto me refiero a que al momento del diagnóstico se identifique ya cuál es su estado nutricional del paciente para poderle otorgar una nutrición preoperatoria, que son semanas previas a sin ser hospitalizado. También tenemos la nutrición perioperatoria, que es el soporte nutricional preoperatorio de 7 a 14 días antes a su cirugía. El soporte nutricional postoperatorio inmediato con inmunonutrición y también evitando intolerancias de acuerdo a la vía que vamos a elegir. Y la nutrición pues a largo plazo para evitar deficiencias nutricionales. El dibujito está con el soporte nutricional de la vía oral, la nutrición enteral por sondas y la nutrición parenteral. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar en estos pacientes? Un tamizaje nutricional que nos indique cuál va a ser el estado nutricio de este paciente o el riesgo de desnutrición. Primero, para priorizar, nosotros llegamos a un piso, lo que hacemos es el tamizaje. En el paciente, el NRS 2002 está indicado para todo paciente hospitalizado, pero el tamizaje en oncología también podría ser la valoración global subjetiva. Esa es un poquito más extensa y a lo mejor no nos da tanto tiempo de poderlo hacer rápido, porque los tamizajes lo puede hacer cualquier personal de salud. Sin embargo, los nutriólogos somos los que estamos más capacitados para identificar cada uno de los puntos. Una vez que sale con un puntaje mayor de 3, pues hay que hacer una evaluación nutricional completa, que es la valoración antropométrica, bioquímica, clínica y dietética. Todos estos puntos nos van a dar un diagnóstico. En este caso estamos buscando el diagnóstico de desnutrición y lo podemos referenciar por GIM, que maneja criterios fenotípicos y etiológicos, o sea, los que causan que esta desnutrición y dónde lo podemos observar, que es en la masa muscular baja, en un índice de masa muscular bajo. Eso ya todo el mundo lo sabemos, porque si lo vemos delgadito, pues ya sabemos que tiene a lo mejor una desnutrición, ¿no? Pero en los índices de masa muscular más altos, pues en el IMC más alto, de sobrepeso y obesidad, a lo mejor pues puede estar oculta. Una vez que sale con riesgo, nosotros podemos identificar qué tipo de vía es más favorable para estos pacientes. Entonces hay algunos que, dependiendo de la ingesta que tengan y de los requerimientos, pues vamos a nosotros poderle ofrecer a lo mejor nada más consejería dietética, que reconozcan la importancia de la nutrición y que si pueden comer, lo consuman por medio de alimentos. Hay otras donde el paciente, por más que quiera, no lo va a lograr, y este es el caso de los pacientes con cáncer de páncreas, porque sufren mucho dolor al momento de ingerir los alimentos. Entonces ahí podemos hacer uso de una suplementación oral, si es que la tolera, y si no, ir pasando a una nutrición enteral y hasta el final una nutrición parenteral. La nutrición perioperatoria, pues aquí hay que integrar la integración de la nutrición en el manejo general del paciente, que aquí nosotros, pues todos los de la comunidad de salud, pues para eso estamos, para servir a los pacientes. Entonces, todos buscamos la mejoría de estos. Entonces, el manejo multidisciplinario es importantísimo. El inicio del soporte nutricional, pues hay que identificarlo para saber si tiene nada más un riesgo, o sea, apenas va bajando peso, apenas va perdiendo masa muscular, todavía no llega a la caquexia, todavía no llega a la sarcopenia, pero
ya los identificamos, o aquellos que ya tienen un grado de desnutrición de moderada, severa o una caquexia. Evitar los largos periodos de ayuno preoperatorio, y aquí nos vamos a basar en los protocolos ERAS que están descritos para los pacientes que tienen una cirugía abdominal mayor, y en este caso nos recomiendan, bueno, nos dicen que no es necesario el ayuno en todos los pacientes, o sea, no todos los pacientes tienen riesgo de una broncoaspiración al momento de la cirugía, y los protocolos recomiendan beber líquidos claros 2 horas antes de la cirugía, o bueno, 2 horas antes de la anestesia, para que disminuya el estrés al que es sometido el paciente. ¿Cuántas veces hemos visto que está en ayuno y por espacios y demás, los pacientes continúan en ayuno 1, 2, 3 días, y con estos riesgos de complicaciones por desnutrición, pues lo que estamos haciendo es exacerbar este cuadro. Nos dicen que pueden beber 800 mililitros la noche anterior y 400 mililitros antes de la cirugía. Los líquidos claros, que son puros hidratos de carbono, se van a absorber en un lapso de 60 a 90 minutos. Entonces, para el tiempo de la anestesia, ya van a estar, ya va a haber un vaciamiento gástrico. También nos recomiendan que si ya conocemos que el paciente tiene un vaciamiento gástrico retardado, ya conocido previamente, pues a lo mejor esta indicación no va a ser la más óptima para ellos, pero hay que considerarla en todos los demás. Para el inicio de la ingesta por vía oral o nutrición enteral temprana, aquí hay que valorar la tolerancia de cada paciente y la cirugía realizada, restablecer la alimentación oral lo antes posible, y en este caso nos recomiendan una alimentación trófica que va de 10 a 20 mililitros por hora, o sea que esto es infusión continua, pero por ejemplo en los pacientes con Whipple vemos que algunos no toleran este tipo de alimentación, porque lo más indicado para ellos es una nutrición cíclica por bolos, para que no tengan este vaciamiento gástrico retardado, perdón. Y nos recomiendan alcanzar los requerimientos de 5 a 7 días. Entonces, por ejemplo, en la terapia intensiva, como bien lo decía el doctor Nava, tenemos pacientes oncológicos, pacientes posoperados de Whipple, que pasan solamente a vigilancia después de una cirugía. Hay pacientes que han tenido este tipo de cirugías y que previamente desde el piso de onco los estamos nutriendo, que la verdad es que en la terapia intensiva la vigilancia es de 24 horas y van a piso y continúan con la alimentación como debe de ser y no manifiestan otras complicaciones. Y podemos usar las diferentes vías de alimentación. Si ya conocemos que los pacientes no van a alcanzar este requerimiento en más de 5 días, en más de 7 días, pues podemos ya utilizar otro tipo de alimentación como la nutrición enteral o el soporte nutricional parenteral, total, que sea exclusivo o complementario. Esto quiere decir que podemos usar las dos vías. Recordemos que siempre debemos de utilizar el sistema o el gasto digestivo como primera opción. Tenemos que en el postoperatorio inmediato lo primero que tenemos que hacer es un control metabólico, la glucosa en sangre y reducción de los factores que aumentan el catabolismo por el estrés o el deterioro de la función gastrointestinal, y la movilización temprana para facilitar la síntesis de proteína. Esto va a ser muy importante porque si les comentaba que los pacientes tienden a perder masa muscular, pues no nada más la ingesta de los macronutrientes, y en este caso de proteína, es indispensable para estos pacientes, sino también la movilización para que empiece esta síntesis y la disminución de masa muscular se vea controlada, porque en los pacientes críticos, y en este caso oncológicos, llegan a perder hasta 1 kilo en la terapia intensiva de masa muscular, si no es atendido o frenado este catabolismo. ¿Qué beneficios nos puede dar una nutrición preoperatoria? Pues disminuye las complicaciones infecciosas y no infecciosas y la duración de la estancia hospitalaria. ¿Qué vía de alimentación podemos usar? Debido a la complejidad de esta cirugía,
pues, y del riesgo nutricional que pueden tener estos pacientes, pues va a ser la que nos determine qué vía puedo utilizar. Habrá pacientes, como les comentaba, que tengan una favorable recuperación y utilicemos la vía enteral en 48 horas, en 72 horas, y no va a pasar absolutamente nada. El inicio de la nutrición o el uso del sistema digestivo, aún con anastomosis, no va a pasar absolutamente nada. Pero pues sigue siendo controvertida y hay algunos que prefieren dejar el ayuno, pero no olvidemos que si se van a estar en ayuno, podemos iniciar un soporte nutricional parenteral sin usar la vía enteral para que estos pacientes empiecen a recuperarse. Hay estudios donde comparan la nutrición enteral versus la nutrición parenteral y en los días de estancias, pues la nutrición enteral fue todavía más corta que aquellos que usaron nutrición parenteral. La nutrición enteral pues es más fisiológica y mucho más económica que la nutrición parenteral, y la nutrición enteral pues es segura y puede acortar la estancia hospitalaria de estos pacientes. Entonces, si tenemos un paciente que desde antes está esta estrategia nutricional, que lo estamos nutriendo, que estamos viendo por frenar este catabolismo, usemos la vía enteral. Las complicaciones más frecuentes en esta cirugía tenemos la fístula pancreática posoperatoria, la insuficiencia pancreática exócrina, el vaciamiento gástrico retardado, esteatorrea y deficiencias nutricionales. En el vaciamiento gástrico retardado se da en un 10 a un 45% de los pacientes y es la incapacidad para la ingestión de alimentos sólidos por presentar cierta sintomatología como son vómitos, distensión gástrica, y la nutrición enteral posoperatoria temprana puede reducir esta sintomatología. Como les comentaba, el bolo cíclico es lo más indicado para estos pacientes para que por el tipo de vaciamiento, eso hace que sea como más fisiológico a que si es una infusión continua. Cuando les hablaba de iniciar con una nutrición trófica, pues ahí sí es continua, pero es porque estamos probando tolerancia. La sarcopenia, en este metaanálisis de 2.381 pacientes, el grupo con sarcopenia presenta tasas de complicaciones más altas posoperatorias, tasas más altas de bacteremia, más altas de fístula pancreática, estancias más prolongadas y una mortalidad más alta contra el grupo que no padecía sarcopenia. Aquí vemos la importancia de la identificación y de la alimentación o el soporte nutricional. ¿Cómo vamos a hacer el soporte nutricional en estos pacientes? Dividimos esta tabla en 3, que son los días de posoperados de 1 a 3, de 4 a 7 y mayor a 7. Dependiendo del grado de desnutrición, si bien vemos aquí, es un riesgo nutricional. No estoy hablando de que son pacientes que no tienen riesgo, ambos tienen riesgo. Sin embargo, dependiendo del puntaje, es como se va a iniciar. Aquellos pacientes que tengan un riesgo menor, se puede iniciar con líquidos claros, una dieta líquida, y no es necesario alcanzar el requerimiento en estos días. Sin embargo, ya cuando llegamos a un día 4 o 7, lo importante es alcanzar el requerimiento y obviamente lo vamos a hacer gradualmente. En aquellos pacientes donde la desnutrición o el riesgo de desnutrición ya es previa a la cirugía o tienen un alto riesgo de desnutrición, pues empezamos con los líquidos claros, si es posible, la nutrición enteral por sonda, que la sonda no está indicada ponerla desde la cirugía. Sin embargo, si el paciente no está tolerando, es indispensable poner una sonda nasoyeyunal para que se siga utilizando este sistema digestivo. Podemos utilizar nutrición parenteral suplementaria o una nutrición parenteral total, no al 100% de los requerimientos. Ya una vez que pasemos al día 4 o 7, podemos avanzar en los requerimientos también gradualmente, y ya en los días posteriores decidiremos, de acuerdo a cada paciente, si mantenemos la nutrición parenteral o se retira, o la nutrición oral, la nutrición enteral por sonda, y ya el paciente pueda tener una recuperación o una alimentación más fisiológica o normal.
Los requerimientos que vamos a manejar en estos pacientes son de 25 a 30 kilocalorías por kilo y de proteína un promedio de 1.5 gramos por kilo al día. La vía indicada, pues ya dijimos que dependiendo de cada paciente y de su tolerancia, pero se identifica que si son vía oral podemos dar una dieta hipercalórica, hiperproteica y normolipídica, dividida en 5 a 6 comidas por día, pequeñas y frecuentes que permitan alcanzar la ingesta. Cuando yo les digo a mis pacientes, van a comer muchas veces al día, no les digo es que van a comer más, simplemente van a dividir todo lo que ellos necesitan a lo largo del día. ¿Por qué mencioné en un inicio el tipo de resección de órganos que este procedimiento tiene? Porque el sistema digestivo tiene en el área del duodeno, que es lo que se retira, y si retiran el píloro y parte del estómago, pues el zinc se absorbe en el duodeno y en el yeyuno proximal. Hay una deficiencia de B12 en este tipo de pacientes porque hay una reducción de la secreción del factor intrínseco, que es una proteína que se va a unir a la B12 para su absorción. Hay manejos, por ejemplo, hay B12 para que no sea intramuscular, que es sublingual, entonces pues esta también se puede utilizar y ya no necesitamos de que estos pacientes tengan riesgo de deficiencia. También tenemos deficiencia de hierro y minerales que se absorben en el duodeno. No quiere decir que estos pacientes van a estar suplementados o siempre van a presentar deficiencias. El yeyuno tiene una capacidad impresionante de adaptación, pero no sucede a corto plazo. Tenemos que darle tiempo para que estos pacientes tengan esta adaptación y puedan seguir con la absorción sin que sea limitada. En la deficiencia de zinc, aquí viene la observación clínica y la importancia de la evaluación clínica de todos aquellos que estamos capacitados para hacerlo, porque podemos ver que puede haber disgepsia, pilositis, dolor bucal, dermatitis, caída del cabello, anemia y el trastorno de la cicatrización en heridas, que es donde más utilizamos el zinc. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo la capacidad para yo decir, es que esta dermatitis es por falta de zinc, o no lo relacionamos a eso. Sin embargo, el zinc sí es uno de los micronutrientes que está recomendado como un inmunonutriente para la cicatrización. Entonces, lo ponemos como, pues hay que ponerle zinc, ¿no? Pero tiene su evidencia, tiene su razón de ser. Entonces, esto es lo que podemos ver en deficiencias de zinc. En proteínas, pues la absorción de proteína puede ser insuficiente debido a la baja disponibilidad del zinc, porque el zinc transporta en el suero proteínas transportadoras. Las deficiencias de aminoácidos de cadena ramificada y ácidos grasos esenciales contribuyen a la formación de lesiones cutáneas. Este tipo de aminoácidos pues empiezan su digestión desde que empezamos con el bolo digestivo, pasa por el estómago y llega al duodeno, donde en teoría se van a combinar con las enzimas pancreáticas y demás. Y al haber una cirugía de tal tamaño, pues necesitamos que puede haber deficiencias de estos aminoácidos. En un ensayo clínico aleatorizado compara la eficacia de una dieta elemental prolongada y a corto plazo. Y aquí lo que concluyó es que con una dieta elemental, la prevención de complicaciones hay menor complicación y requieren menos readmisión hospitalaria. Pero lo que comentaba este estudio es que al momento de dar una nutrición elemental con aminoácidos ramificados, lo que hacía era como no sobrealimentar al paciente, sino que el paciente tuviera una ingesta de proteína adecuada, y entonces esto hacía que no tuviera que estuviéramos controlando la desnutrición. Entonces, por eso se vio que había menos complicaciones, pero en realidad no es que el consumo de una dieta elemental vaya a mejorar las complicaciones y las readmisiones en el hospital. En cuanto a la inmunonutrición, como en la mayoría de la evidencia que se maneja, pues faltan muchísimos estudios para que se logre establecer una cantidad exacta de lo que cada uno de los pacientes necesita. Pero
los pacientes se benefician con una inmunonutrición preoperatoria y posoperatoria. En este caso ya les comenté del zinc, puede ser glutamina o ácidos omega 3, y eso los encontramos tanto en la nutrición enteral con algunos suplementos más especializados y en nutriciones parenterales, donde podemos agregar estos insumos de manera habitual. La asimilación de nutrientes, pues puede haber, en este tipo de cirugías puede haber deficiencia de vitaminas liposolubles, vitamina A y D, y una digestión deficiente de las grasas. La preservación del píloro y del antro gástrico puede hacer que la B12 no se vea afectada en su absorción. Y la vitamina B6 interviene en la función inmune y el metabolismo de los glóbulos rojos. Hay muchos micronutrientes que son esenciales para la vida. Nosotros damos por sentado el que comemos y tenemos los nutrientes, ¿no? Pero cuando tienen un soporte nutricional especializado, por ejemplo, una nutrición parenteral, pues vamos a ofrecer los macronutrientes, pero también es indispensable que pongamos los micronutrientes y hagamos énfasis en que no van a estar alimentados por otra vía. Entonces, necesitan de estos nutrientes específicos para poder mejorar la atención. Bueno, en este caso, la caquexia, la sarcopenia, las pérdidas de peso. En estos pacientes, donde no se pueden controlar estas deficiencias, puede ser necesaria la suplementación de las vitaminas y minerales, y en este caso hay diferentes presentaciones y la recomendación, aunque las dosis pueden adaptarse a cada uno de los pacientes de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, del zinc tenemos 15 microgramos al día, que aquí estamos hablando como inmunonutriente de un paciente catabólico, un paciente con diarreas, un paciente con una cirugía abdominal mayor. La vitamina K, la vitamina B12, vitamina A, hierro, vitamina E, vitamina D, magnesio. Y ya para terminar, pues evitar la terapia nutricional en los pacientes, en cualquiera que esté hospitalizado, pues pone en riesgo el tratamiento quirúrgico o el tratamiento médico que estos están llevando. Es indispensable identificar el estado nutricional de estos pacientes para hacer el correcto diagnóstico y que nosotros podamos darle la atención, el soporte nutricio, que tiene que ser individualizado por la controversia que hay al usar diferentes tipos de vías. Sin embargo, todas las vías las podemos usar en el paciente posoperado de Whipple. Y las deficiencias de macro y micronutrientes correctamente evaluadas y tratadas mejoran la evolución clínica del paciente. Y como ya les decía, la alimentación pues es lo que nos mantiene con vida. Y si la alimentación y la salud son un derecho, entonces la nutrición clínica es un derecho humano que está avalado por todas las asociaciones, tanto europeas como americanas, latinoamericanas, donde dice que la nutrición clínica es un derecho humano para todos los pacientes. Muchas gracias.